Información que emerge. Información con un matiz diferente. La noticia desde otra perspectiva. Valores que comunican y comprometen. Semanario. Órgano de formación e información. Abre la página de la trascendencia. Semanario. Comenzamos. Bienvenidos a Semanario en la radio. Los saludamos con muchísimo gusto, un honor y un placer tener un programa más con todos ustedes. Yo soy Quetzalí Cárdenas y me encuentro, como ya saben, con Michelle Fletes. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues aquí presentándoles una edición más de Semanario en la radio. En esta ocasión es el Semanario 1497 o 1497, correspondiente al 12 de octubre. El evento del año, y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de mucha información respecto a la Virgen de Zapopan, porque es su festejo y qué mejor manera de estar preparados para este evento tan importante, con información que nos ayude a complementar más pues nuestra fe, conocer la historia y del por qué se hace esta celebración año con año. Así es, y de hecho en la portada precisamente podemos encontrar este tema que es sobre el ajuar de una reina, la Virgen de Zapopan. De este mismo tema podemos encontrar en la página 4, 5, 6, 10 y 11 de Semanario. Como ya saben, pues hay mucha información que poco a poco vamos a irla platicando a lo largo del programa. También en la página 12 y 13 se habla acerca hacia una justicia con rostro terapéutico. En la página 9 encontramos en Historias Cotidianas, todos queremos ser amados. De hecho, esta nota, al igual que todas las que ha realizado Víctor Ulín, pues generan un impacto y a mí me sorprendió mucho porque hay términos que yo desconocía. Entonces, bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar con él y que nos explique un poco más al respecto. También dentro de la página 17 de Semanario se encuentra su primera entrevista, temas urgentes de León 14. Y bueno, en esta sección también muy querida de Pregúntale al Padre con el Padre Eduardo Michel, le preguntan en esta ocasión, Padre, ¿es ecologismo compatible con el Evangelio? Repito, Padre, ¿es el ecologismo compatible con el Evangelio? ¿Tú lo habías pensado alguna vez? No. Y es un tema relevante y que debemos abordar, y es por eso que el padre Eduardo Michel, como cada semana, se prepara para responder todas aquellas dudas que en algún momento surgen. También los invitamos, antes de que continuemos, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Semanario GDL en Facebook y en Instagram, y también pueden visitar el sitio web www.arquimediosgdl.org.mx. También pues invitarlos a que estén pendientes de estas páginas, porque durante el trayecto de romería se va a estar publicando pues cómo va la cronología del evento, algunas entrevistas. Entonces pues síganos. Si ustedes no pueden asistir en esta ocasión a la romería del 2025, pues puede seguirla a través de las transmisiones en vivo o lo que se vaya publicando en la página. Y de igual manera que obtengan su semanario, que vayan a su parroquia y puedan tener este periódico a la mano, porque de hecho en esta edición viene con un complemento muy bonito que tiene que ver con la romería, donde hay un espacio en el que cada uno puede escribir pues sus intenciones de cada mes. Se los mostramos, está muy bonito, lo puede poner pues en su refri, en su recámara, en su mueble, para que lo vea y pues para que este 12 de octubre pues tenga presentes cada una de estas pues intenciones que quiera tener para esta romería 2025. Está muy bonito. Y volviendo al tema de romería, claro que uno de los aspectos importantísimos que surgen año con año es saber cómo será vestida la Virgen. En esta ocasión, en la página 4 y 5 se aborda el ajuar de una reina, que fue escrito por el padre Giovanni Camarillo, y nos platica detalle a detalle quién fue el creador de todo este ajuar. Él fue el maestro Enrique Valencia, quien desde enero de este año ha dedicado su arte y su vocación a preparar este homenaje textil de la Madre de todos los fieles, y poco a poco se puede observar, por ejemplo, la historia que hay detrás del rebozo, porque eso lo realizó otra persona más. Él fue Óscar Armando, que lo hizo como una ofrenda al tejerle su rebozo a la Virgen.
Entonces, cada elemento tiene una historia y poco a poco se va desglosando aquí. De hecho, Michelle tuvo la oportunidad de asistir a esta presentación y me gustaría que nos platicaras un poco, pues, en qué consiste cada uno de los elementos que va a aportar la Virgen y qué explicó el creador de este ajuar, porque también tuviste la oportunidad de entrevistarlo, ¿no, Michelle? Sí, pues primero que todo explicar que lo que viene siendo su capa, su vestido y bueno, su faldón, y también el peinado es hecho por una misma persona que es Enrique. Y ya lo que son los elementos pues de sus accesorios, como son sus joyas, las llaves, ¿cómo se dice? ¿Qué es? ¿Trono? Su cetro, son donados por otras personas, incluso su sombrero, el sombrero que va a llevar este año también fue por otra persona quien lo donó, que de hecho es una persona que pues prefiere quedarse en el anonimato. De igual manera, esta joya que presenta en el sombrero también fue donado, y así como el rebozo que ya lo explicaba Quetzali. Para esto, uno de los elementos muy bonitos de este año en este ajuar que va a llevar la Virgen de Zapopan es que complementa dos cosas muy importantes: el jubileo de la esperanza de este año y también el cántico de ¿cómo es? De las criaturas. Estos son dos elementos con los que se hizo el vestido, que fue intencionado. También algo muy importante es que en el vestido de la Virgen se ve un escudo ahí, y muchos se preguntarán, pues, ¿este escudo qué es? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Qué pertenece? ¿O a dónde es? ¿Es el de Guadalajara? Pues no, es el escudo simbólico del Papa León. Esto haciendo pues la referencia de que es el primer año de romería con un nuevo papa. También, bueno, ahí se puede ver la cruz de los franciscanos. El vestido tiene 18 flores con piedras olvidé su nombre. Bueno, está decorado con estas piedras estas piedras especiales que son muy bonitas. Volviendo al tema, son 18, y esto es porque el 18 de diciembre pues es el Día de la Virgen de Zapopan. Entonces tiene cada elemento pues que lo hace especial, también el color y todo. Y justamente también hablando de la Virgen de Zapopan, pues cumple su 204 aniversario del generalato pues de la Virgen de Zapopan, y para eso tenemos a un padre que es especialista en el tema de la Virgen de Zapopan, entre otros temas, pero pues tenemos con nosotros aquí para que nos hable al respecto al padre Antonio Larios. Padre, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarlos a ustedes y a su amable auditorio. Padre, un gusto de que esté aquí como nuestro invitado estrella del programa. Hace un momento mencionábamos un poco pues del ajuar que va a llevar la Virgen de Zapopan en esta romería, pero nos gustaría que en esta ocasión pues profundizáramos un poco sobre esto de los 204 años de aniversario del generalato de la Virgen de Zapopan. ¿Qué nos puede platicar al respecto en su búsqueda para realizar este artículo? Sí, bueno, pues sobre todo lo realizamos el domingo 14 de septiembre fue esta vez. Lo estamos realizando desde el año 2021. Por ahí en el artículo que he compartido con ustedes en el semanario, les decíamos que cuando la Virgen de Zapopan fue nombrada generala de las armas del ejército insurgente, hubo toda una serie de documentos que se generaron para ese proceso. Documentos que se perdieron con el tiempo, no por mala voluntad ni mucho menos, pero al final fue el ejército quien hizo todo ese proceso. Y bueno, de seguro pues más de alguien era hijo de algún general, de alguien del ejército. Iban muriendo las generaciones y se los iban pasando como algo valioso, pues que había sucedido en sus... pero bueno, llegó un momento donde pues esos papeles, digamos, perdieron como... su importancia para algunas personas que se iban pasando de generación en generación, y finalmente ellos muy conscientes dijeron, bueno, creo que esto le puede servir más a la arquidiócesis que a nosotros mismos.
y en el 2021 se cumplieron 200 años del Generato de la Virgen y los íbamos a celebrar sin saber mucho del tema. Todo el mundo sabemos que la nombraron generala, pero era más una tradición oral que tener algo escrito, algo concreto, un proceso, cómo fue, no lo teníamos. Y providencialmente 2 años antes del año 2021, estos documentos fueron a parar ahí al Archivo Histórico de Guadalajara, y junto con otra investigación del historiador Francisco Velázquez, que investigó pues en los documentos de Fray Luis del Refugio de Palacio y otros lugares, pues ya se tuvo concretamente cómo fue el generalato, ya sin especulaciones ni mucho menos. Está un legajo de, creo que son más de 14 documentos, está el sermón que se predicó en aquel tiempo, y bueno, ahí descubrimos que nuestros antepasados juraron que cada año tenía que renovarse esa misa, así como el 11 de octubre celebramos la misa del patrocinio sobre Guadalajara, sobre la diócesis, pues también estaba esa promesa a perpetuidad, que se hizo algún tiempo, pero después con la Guerra de los 3 años, entre liberales y conservadores, las leyes de reforma, la persecución religiosa y la persecución religiosa misma, los mal llamados arreglos en la Iglesia y el Estado, no tan oficiales, bueno, se perdió la celebración y finalmente ya no sabíamos que teníamos que hacerla. Cuando los documentos no lo arrojaron, entonces la sección de Educación y Cultura trató de que esa celebración, que fuera muy grande, muy majestuosa en el año 2021, que fueron los 200 años, pero a partir del 21, ya el año 2022, 23, 24 y este año 25, estamos año con año haciendo la renovación del Generato de la Virgen, y lo hacemos el domingo más cercano al 15 de septiembre, porque fue el 15 de septiembre donde la misma catedral recibió esta condecoración de parte del Ejército y este título a perpetuidad. Y padre, bueno, usted estuvo presente pues el pasado 14 de septiembre, ¿no? Sí. Si nos pudiera compartir, pues, sí, ¿qué se vivió? Sí, pues nos hizo el favor de presidirnos la celebración eucarística el señor obispo Engelberto Polino, ahora ya obispo nombrado de Tepic. Celebró también el padre Rafael Hernández, canónigo de la catedral, y su servidor. La recibimos ahí en la puerta de catedral, faltando unos 8 minutos para las 12. Había un cúmulo de danzas ahí también, que le presentaron ahí sus danzas a la Virgen en la plaza principal. Y bueno, la banda de guerra que estaba ya esperándola en la Catedral de Guadalajara. Y bueno, finalmente se hace la entronización solemne y se empezó la celebración eucarística. Y el señor obispo Engelberto me pidió pues que predicara ese día sobre el motivo que nos tenía allí en la catedral, por ser domingo, Día del Señor. Bueno, pues me inspiré evidentemente en los textos bíblicos del día, pero dándole el aterrizaje también a la celebración anual que estábamos haciendo el generalato. Compartí que la Catedral de Guadalajara que nos cobijaba ese día y la imagen de la Virgen son del siglo XVI, y son dos elementos que nos hacen ver lo temprano que empezaron a dar los frutos de la primera evangelización. Entonces yo les decía, es icónico estar en un edificio del siglo XVI ante una imagen del siglo XVI, donde tanto la catedral como la Virgen de Zapopan no es otra cosa sino la representación más profunda de nuestra identidad, no solamente eclesiástica, sino civil. Muy cierto todo lo que menciona, padre. Ya para finalizar, pues estamos a unos días de vivir la romería. ¿Algún mensaje que desee darles a todos los fieles que van a asistir a esta celebración tan importante? Bueno, los que puedan, por su situación de vida, que ojalá vayamos con los sacramentos, confesados, preparados para la comunión, en un espíritu de fe, de recogimiento. También sabemos que a la romería van personas no creyentes. Yo conozco varias personas que van y qué bueno, y son muy bienvenidos, y qué bueno que ellos van con mucho respeto y reconociendo que es una tradición y un símbolo más allá de lo religioso. Digo, bueno, si ellos van con tanto esmero y con tanta humanidad, bueno, cuanto más quienes vamos como creyentes, que también vemos y valoramos la parte cultural, histórica y toda esta cuestión, bueno, pero nosotros también vemos en esa pequeña imagen una representación de la única Madre de Dios que está en el cielo, y entonces, bueno, pues que vayamos a la altura de esta gran celebración y también que demos testimonio, lo que siempre yo les insisto, evitar dejar nuestra basura, dejar limpios los lugares en nuestras calles. Creo que a veces es uno de los antitestimonios que a mí más me duele o vergüenza, y más de alguno de los católicos así nos sucede,
en esa celebración, ¿no? Creo que a veces no por mala voluntad, pero a veces por una mala formación, educación, qué sé yo, damos poco testimonio de civismo, mucho menos de cristianismo. Entonces, en esa parte creo que podamos también dar un testimonio público de nuestra fe con el comportamiento, buscando el buen orden, acatar las indicaciones. Todo el mundo quisiéramos estar cerca de la Virgen en ese momento y lo que sea, pero bueno, entendemos que somos 2,5 millones de personas que al mismo tiempo quisiéramos tener esa cercanía física, ese contacto con la imagen, y no es posible, no siempre. Entonces, bueno, que nos baste saber que vamos con ella y que vamos haciendo una manifestación pública de nuestra fe, y hasta donde se pueda, pero con esa obediencia, respeto a las autoridades y también privilegiando siempre el bien común antes que el bien particular. Pues ya lo escucharon, muchas gracias, padre, es muy acertado todo lo que dice, presten atención a todas las indicaciones, todo esto para que se pueda vivir de mejor manera esta gran celebración y, como usted menciona, con el debido respeto hacia las otras personas. Le agradecemos mucho, padre. Así es. Gracias a ustedes, y pues ahí nos estamos viendo estos días de gran fiesta en la diócesis de Guadalajara. Dios les bendiga. Igualmente, padre, gracias. Y bueno, pues ahí lo tiene, y de hecho, si quiere saber un poquito más de esta información que nos compartía el padre Antonio Lario sobre pues generalato de la Virgen de Zapopan, puede encontrar la información en la página 10 de Semanario. Y es que es importante, como mencionábamos, a veces pues vivimos la romería, pero desconocemos pues todo el contexto que hay detrás. En este caso, pues el aniversario del generalato de la Virgen de Zapopan es parte de toda esta gran celebración. Entonces hay que leerla para estar más informados, conocer estos datos curiosos y saber que cada fecha, cada septiembre, se lleva a cabo pues este aniversario. Entonces, pues bueno, los invitamos a que lean eso, y también la página 4 y 5 de Semanario, donde, como mencionaba Michelle, se habla acerca del ajuar de la reina y esos pequeños detalles que tienen un porqué y una razón de ser. No es nada más porque al señor Enrique Valencia se le haya ocurrido un color o algún diseño, no, todo tiene su razón de ser. Así que los invitamos a que los lean. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos en Semanario en la radio. Editorial por Semanario. Danzas y danzantes. En la romería de la Virgen de Zapopan llegan a participar alrededor de 250 grupos de danzas que representan una gran variedad de estilos, desde danzas prehispánicas como la de sonajeros y paxtiles, que se caracterizan por el uso del instrumento de percusión y sonaja. Los coloniales, conchas y matachines, son danzas rituales sincréticas que combinan elementos prehispánicos y cristianos con trajes coloridos, música con violín y guitarra, y pasos específicos que varían según la tradición. Los danzantes están organizados en 3 cuarteles principales: danzas autóctonas de Zapopan, danzas chimalahuacanas del estado de Jalisco, danzas marianas. 34.500 danzantes participan en la romería. Los danzantes no solo del estado, sino de otras partes de México, a través del baile presentan oraciones, promesas y agradecimientos en respuesta a una petición hecha a Dios, cuya intermediaria la Virgen de Zapopan ha cumplido. Ellos engalanan esta celebración religiosa con sus vestuarios y penachos coloridos y sus pasos al ritmo de los tambores y otros instrumentos tradicionales. La romería de la Virgen de Zapopan fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2018. Este reconocimiento internacional destaca su gran importancia cultural y religiosa para México, y fue el resultado de un largo proceso de trabajo para salvaguardar esta expresión cultural única. Para Fray Miguel Ángel Alonso Chávez, hasta hoy todavía guardián de la Virgen de Zapopan, dijo que las danzas son un símbolo de paz y de hermandad. Propósitos de la danza religiosa son alabanza y adoración. La danza sirve para expresar amor, honra y gratitud hacia Dios, a la Virgen María o hacia algunos santos. Permite una experiencia de conexión con lo divino y eleva el espíritu. En las culturas antiguas, judíos, egipcios, griegos y romanos,
practicaban danzas sagradas en festividades y ceremonias para honrar a sus dioses. En muchas culturas nativas, como en el sur de los Estados Unidos y de México, las danzas tenían y aún tienen propósitos rituales de comunicación con lo sagrado y como una forma de mantener la identidad. La Biblia presenta la danza como una forma de alabanza y expresión de alegría a Dios en el Antiguo Testamento. Como ejemplo, el de David y Miriam, que le danzaban a Dios, y referencias en los Salmos, pero no la menciona explícitamente en las prácticas del Nuevo Testamento. La Biblia aconseja que todo se haga con orden y para la edificación de todos. Ejemplos bíblicos de danza como alabanza está en el Éxodo, el capítulo 15, los versículos del 20 al 21. Miriam danzó con las mujeres después de que Israel cruzara el Mar Rojo. En la segunda de Samuel, en el capítulo 6 del 14 al 16 de los versículos, el rey David danzó con gozo delante del Señor al traer el arca del pacto a Jerusalén. Hay contextos bíblicos negativos de la danza. Lo podemos ver en Éxodo 32:19. La danza de los israelitas alrededor del becerro de oro, provocando la ira de Moisés. En Marcos 6, del 17 al 28, la danza de la hija de Herodes, que condujo a la muerte de Juan el Bautista. En resumen, en la romería, las danzas son formas expresivas de manifestar la devoción por la Virgen, pero son también medios para vivir la experiencia religiosa. Las danzas son un lenguaje corporal de los sentimientos religiosos. Son formas de alabar a la Virgen. Son medios para pagar por los favores recibidos. Son expresiones de amor. Son formas de orar con el cuerpo, con el ritmo, con el movimiento. En Guadalajara se ha mantenido la tradición dancística alrededor del culto a la Virgen de Zapopan. Estamos de regreso en Semanario en la radio, ya en el segundo bloque de programa, y les mencionábamos que estamos con esta gran celebración de la romería. Más adelante vamos a seguir hablando al respecto, pero creo que es importante abordar otro de los temas que se resaltan en Semanario, que es acerca de historias cotidianas, encabezado por Víctor Ulín, donde lo titula Todos queremos ser amados, donde platica el testimonio de un chico que formaba parte de un grupo de un hombre, o sea, y es lo que me sorprende de esta nota de Víctor, que ahorita los jóvenes usan muchos términos para distinguirse entre grupos basado en las características sociales que tiene cada persona. Entonces mencionan esta nota como un chico a través de un grupo externaba que no se sentía bien, que se sentía como aislado por sus otros compañeros, porque no podía tener alguna relación amorosa, no tenía ciertas amistades, y eso lo llevó a cometer un acto de violencia hacia uno de sus compañeros, donde lamentablemente perdió la vida. Posteriormente, él se sintió como acorralado, porque obviamente lo empezaron a perseguir, y decidió lanzarse de un piso de su escuela. Afortunadamente, el muchacho no logró su cometido, sobrevivió, tuvo algunas lesiones en sus piernas y, claro, también tuvo una afectación en su cráneo. Ahorita está pues en terapia intensiva, está todavía en el hospital, pero claro, a pesar de esto, ya se levantó pues un acta, o ya se está llevando un proceso pues por parte de las autoridades para ver pues qué sentencia se le va a dar a este joven después de todo lo que cometió. Entonces me parece que ya tenemos a Víctor Ulín en la línea, donde nos va a platicar un poco de qué está sucediendo con los jóvenes, porque aparte hace una recomendación de qué es lo que debe hacer cada institución, los padres y los maestros. Buen día, Víctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Michelle Quexali, a quienes nos están viendo y escuchando. Así es, en la próxima edición de Semanario Arquidiocesano, en Historias Cotidianas, la columna Historias Cotidianas, reseñamos de entrada un hecho que muchos conocimos a través de los medios, de lo que sucedió hace algunas semanas en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades,
en el sur de la Ciudad de México, que pertenece a la UNAM, ¿no? La agresión de un chico a un compañero de clase, que se dio en situaciones muy extrañas, ¿no? Si recuerdan, el joven llegó tapado el rostro con un paliacate y sin razón de por medio, agredió y mató a un compañero, ¿no? Ese sería la noticia que se destacó en todos los medios, ¿no? Aquí en Semanario, en la columna, reseñamos el hecho, pero también nos vamos un poquito más a ahondar sobre las motivaciones. O sea, ¿qué motivó a un joven a agredir a un compañero sin media razón de por medio, ¿no? Y nos encontramos esta historia de los incels. Estos incels, que son grupos o comunidades, foros que se gestan en el internet y que tiene que ver con jóvenes que no han tenido en su vida una relación amorosa con ninguna persona, y esto los lleva a acumular durante mucho tiempo pues odio y frustración, que lo vuelcan hacia terceros, como en este caso sucedió en el caso de Lex Aston, que fue el agresor, y Jesús Israel, que fue el agredido, que terminó falleciendo. Estos chicos que no sabíamos de ellos, y los que sabían eran muy pocos, están ahí, forman parte del entorno, de nuestro entorno. No los visibilizamos muchas veces, no los tomamos en cuenta, los excluimos la mayoría de las veces, y de pronto surgen intempestiva y agresivamente y terminan agrediendo a los otros, ¿no? Como ustedes se pudieron haber enterado, el chico agredido, pues bueno, falleció. El agresor trató de suicidarse, no lo logró, terminó en el hospital y ya está siendo procesado, ¿no? Pero reflexionando un poquito más allá, pues nos vamos a esta idea sobre qué estamos haciendo nosotros en casa, en las escuelas, pues con nuestros hijos, ¿no? En este texto que escribimos, por un lado ciertamente exponemos la falta de cariño, de amor y de comprensión que tienen este tipo de jóvenes, pero también por el otro cuestionamos o nos preguntamos si en casa o en la escuela incentivamos o motivamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos a querer a las personas, ¿no? A incluirlas, a no invisibilizarlas, sino también a ayudarlos a socializar. Recientemente, hace unos días, leía por ahí un reportaje sobre cómo el número de jóvenes que se aíslan y que tienden a desarrollar este tipo de comportamientos va en aumento, ¿no? Y eso, pues de alguna otra manera, pues nos pone en riesgo a todos, porque se vuelven en una amenaza constante, ¿no? ¿Y cómo podemos desactivar o cómo podemos procurar que este tipo de situaciones pues no ocurran en las escuelas y los jóvenes se pongan en riesgo a sí mismos, ¿no? Y ahí pues planteamos la necesidad de que en la escuela, en los hogares, a los hijos se les enseñe pues a querer al otro, no necesariamente en términos de una relación amorosa, ¿no? Sino en términos de humanidad, de querer o de amar al otro, porque también me refleja en el otro, porque el otro es parte también de mi comunidad, es parte del espacio en el que nos movemos, y que muchas veces, insisto, no visibilizamos, ¿no? Más allá de la agresión, que por supuesto es condenable, tendríamos que ir un poquito más allá, ¿no? Insisto, a preguntarnos qué estamos haciendo, cuál es nuestra parte de
de responsabilidad en lo que pasa con los jóvenes, porque no podemos señalarlos, porque no podemos condenarlos nada más, sino tratar de encontrar esas causas que están generando una serie de comportamientos pues anómalos, antisociales, pues que no contribuyen ni a la paz, ni al amor, ni mucho menos a la humanidad. Pues así es, sobre todo, pues esto que menciona de preocuparnos mucho pues por los jóvenes, ¿no? Y también el llamado no solamente a los papás, sino también maestros, pues donde el entorno en el que se encuentra el joven, ¿no? Porque sí es muy preocupante que también este tipo de cosas pues les cause conflicto a ellos y que se sientan incomprendidos por esto. Entonces, prestar más atención. Sí, es eso, ¿no? Prestar más atención en lo que pasa en casa con nuestros hijos, porque no sabemos quiénes de nuestros hijos o de nuestros estudiantes están pasando por una situación similar, ¿no? O sea, pensamos que eso le pasa a personas distintas, como si no formaran parte de nuestro entorno, y desdeñamos incluso la plática en familia, o una interacción o un diálogo más cercano con los estudiantes en las escuelas, ¿no? Entonces sí es poner ahí el énfasis, identificar este tipo de situación, pues para contribuir de alguna manera, porque pues lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Estas amenazas constantes, no solamente en la Ciudad de México, sino también aquí, ¿no? En la ciudad de Guadalajara, ¿no? Donde está latente que en un momento pueda ocurrir algo similar, ¿no? Sí, totalmente. Pues le agradecemos mucho, Víctor, por compartirnos, pues como siempre, estas historias y estos pues hechos que nos ponen mucho a reflexionar y a voltear a ver pues estas situaciones que a veces ni siquiera conocemos al respecto. Por ejemplo, uno de los términos que menciona aquí de este como grupo de personas, los incels, que también es importante pues conocer estos términos, ¿no? Sí, son nuevas comunidades, digamos, de jóvenes que se están creando, que no lo sabemos, ¿eh? O sea, hay infinidad de comunidades en el internet que no conocemos y que solamente se visibilizan cuando suceden tragedias de este tipo, ¿no? Y ahí están los incels que empezamos a visibilizar lamentablemente por la situación que acabamos de pasar. Pues le agradecemos mucho, Víctor, que una vez más nos platique una historia cotidiana que vale la pena leer. Gracias, estamos pendientes. Hasta luego. Buen día. Y sí, como mencionaba Víctor, pues una recomendación, un llamado a las personas a que no esperemos a que sea un caso cercano a nosotros para que empecemos a tomar acciones. Antes lo veíamos lejano en las series, en otros países, nos sorprendíamos cómo los estudiantes llegaban a cometer este tipo de actos violentos, pero actualmente ya acontecen en nuestras comunidades. Entonces es un llamado a todas las personas, a los padres, a los maestros, a los directivos, para que tengan espacios donde los jóvenes puedan sentirse libres de expresar cómo se sienten. Y bueno, volviendo un poco más a los temas de romería, pues dentro de las historias que podemos observar, porque a lo largo de tanto el trayecto físico de la romería, pues se pueden observar muchas personas que muestran su devoción cantando, bailando en el caso de los danzantes. Incluso hay personas que llegan a conmoverse tanto hasta las lágrimas de llevar a cabo pues este trayecto. Y uno de los testimonios que vale la pena mencionar es el del fraile Miguel Ángel Alonso, que es guardián de la Virgen de Zapopan, que le explica su devoción, cómo inició desde muy chico. Él mencionaba que siempre junto con su madre hacían pues el recorrido desde Catedral, o sea, cuando salía la Virgen de Zapopan a Catedral y visitaba otras parroquias, ellos seguían pues todas estas visitas, era como una tradición. Y él menciona que uno de sus metas en esos entonces era ser de la banda de guerra, o también el guarda de honor, o incluso ser danzante, o sea, de cualquier manera buscar la manera de seguir siendo parte de este recorrido dentro de romería o estar cerca de la Virgen, pero él no se imaginó que llegara a ser fraile
o sea, poco a poco la vida lo fue llevando a llegar hasta la orden franciscana y hasta convertirse en uno de los guardianes de la Virgen de Zapopan. Así es. Y bueno, entre otras tareas que tiene a su cargo, pues también la casa provincial, los frailes y los postulantes, además de ser junto con el padre provincial encargado de la romería como tal. Y bueno, en todos estos años ha visto la devoción de la gente e invita a afianzar nuestra fe y también pues purificar esta devoción y a vivirla. También él menciona que ha visto muchos favores concedidos por intercesión de la Virgen y pues se sigue sorprendiendo por el amor de nuestra Madre hacia sus hijos. Y está totalmente convencido de que si lo que se le pide a la Virgen es para el bien y la salvación de la persona, pues ella intercederá. Y concluye recordando que cuando él era joven, deseaba llevarse a la Virgen a su casa y finalmente ella fue quien lo llevó a él a vivir pues en su basílica. Vean nada más, qué bonito. Y como pues desde chicos, o sea, creo que es una buena reflexión como él desde muy chico, la Virgen era su inspiración, era muy devoto a ella y poco a poco la vida lo fue llevando hasta convertirse en uno de los guardianes de la Virgen y qué mejor manera de tener esta misión que no cualquiera puede cumplir con ella. Entonces lo felicitamos y es uno de los testimonios que podemos conocer dentro de Romería. Así es, y bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que consulten pues esta edición de semanario, porque además vienen recomendaciones de cómo vivir la romería, pues indicaciones de autoridades, consejos pues de todos los años de mantenerse con ropa cómoda, zapatos cómodos, hidratados, para cubrirse también del sol y de que en este año posiblemente pueda llover. Entonces, además de quien desde casa va a seguir la romería, en donde puede pues escuchar la romería o ver las transmisiones de romería, todo esto pues en esta edición, así que los invitamos pues a que consulten y obtengan este semanario. Yo me despido, soy Michelle Fletes. Y yo, Quetzalí Cárdenas, y esto es Semanario en la Radio. El repique de Fray Badajo por Arquimedios. Campanas al vuelo de la tristeza. Con efectos retroactivos, el Senado aprobó la ley de amparo. En un mismo día, dispensando de todo trámite, los partidos oficialistas en el Senado de la República aprobaron la ley de amparo, asegurando que con ellos agilizarían los trámites para que cualquier persona se proteja ante violaciones a derechos humanos y a abusos de autoridad, pero con efectos retroactivos, violentando con ello la no retroactividad establecida en la Constitución. Esta reforma, cuestionada por especialistas, pues desprotege a quienes lo soliciten en favor de las autoridades, para que surta efectos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados. El gasto está encerrado. Pareciera que lo hicieron a propósito para que se luciera la presidenta y se olvidaran de los efectos nocivos de la ley de amparo. Campanas en agonía. Israel intercepta e impide ayuda para palestinos en Gaza. Fuerzas Armadas de Israel interceptaron en el mar Mediterráneo y obligaron a llegar a su territorio a diversas embarcaciones, en su mayoría veleros de la flotilla Sumud, con alimentos y medicinas para los ya supervivientes en la franja de Gaza. Con esta acción, impidiendo la entrega de ayuda humanitaria, en la flotilla de embarcaciones estaban 6 mexicanos, quienes fueron retenidos por autoridades israelitas. La presidenta Claudia pidió a las autoridades de Israel la entrega de los mexicanos, quienes se encuentran en el puerto de Asdod, pues no cometieron ningún delito. Estamos ante una situación límite de ayuda humanitaria impedida. Campanas contra la corrupción. El robo y corrupción más grande en México, con cifras oficiales, así lo denunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, en su comparecencia ante el Senado de la República, y reconoció el monto de daño por el llamado huachicol fiscal. El contrabando de combustible asciende a 16,000 millones de pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda ha presentado 102 denuncias, sin precisar contra quiénes como responsables. ¿Investigan a más personas involucradas o dejarán que el tiempo nos lleve al olvido del huachicol?
tantanfraibadajo@gmail.com. Por hoy, cerramos la página de la información. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Semanario. Comunicación trascendente.